Cada especie tiene sus retos. Por ejemplo, los cactus, lo que les decía, están llenos de areolas. Si ustedes cortan un cactus y le ponen un poco de azufre y lo vuelven a poner en tierra, va a crecer un nuevo cactus. Pero luego tienes el caso de las vainillas. Teníamos todo este espacio lleno de macetas con vainillas. La vainilla es una orquídea y no se nos ha dado nada. Se nos mueren. Todas las que hemos sacado se han muerto. Entonces, sí, hay unas que son más difíciles. Hay, por ejemplo, el maíz. Si el maíz se te cae, se propaga solito. El maíz es casi un pasto. Entonces, es muy fácil que se propague. Y hay especies como las orquídeas que es muy difícil que se propaguen por esquejes. Incluso in vitro es difícil que a veces que se propaguen. Yo, por ejemplo, estoy con ese arándano. Y propagarlo in vitro ha sido muy difícil. Tiene unos niveles de oxidación muy altos. Por ejemplo, les dije, hice un solo intento con el protocolo de desinfección, pero ya llevo 9 medios diferentes intentando encontrar uno en el que no se oxide. Bueno. ¿Y con la vainilla por qué? No, ¿Por qué crees que... tenemos el protocolo in vitro, Ajá. perfectamente bien establecido, pero el protocolo ex vitro no hemos encontrado cómo hacerlo, sin que nos... Bueno, duran 1 mes, 2 meses vivas y después les pasa como esto. No sé si quieres pasarlo. Se empiezan a secar y si ven les sale como una telaraña. Y así se mueren. ¿Qué quieres obtener de la planta? Porque puedes obtener directo brotes, que son tallos y hojas. O puedes obtener embriones. O puedes obtener callo. El callo es un agregado de células que simplemente se divide sin ningún control, muy similar a un tumor. Y a partir de este tumor, de este callo puedes obtener tanto brotes como embriones. Entonces, primero tienes que determinar cómo lo quieres hacer, por qué ya lo vas a hacer, las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Después tienes que decir qué tienes de la planta. Si tienes tallos, si tienes raíces, si tienes hojas, si tienes semillas. Y entonces, según qué tengas, vas a poder inducir más fácil algunas u otras cosas. Por ejemplo, en las plantas que tienen yemas, las yemas se pueden activar directamente a brotes y eso es relativamente sencillo. Por ejemplo, las raíces son bioquímicamente muy estables, pero son muy difíciles de desinfectar. Ese es el siguiente paso. Tienes que considerar, dependiendo qué tejido tengas, cómo lo vas a desinfectar. Por ejemplo, las raíces son las más difíciles de desinfectar, los frutos son muy fáciles de desinfectar, las semillas son un caso intermedio. Por ejemplo, las orquídeas, sus semillas son prácticamente imposibles de desinfectar, se tienen que desinfectar desde fruto. Porque son muy pequeñas, no sé si han visto semillas de orquídea. Parecen polvo. Así es un polvo blanquecino entre grisáceo y esas son las semillas, son miles. ¿Directa o indirecta? Anda. Indirecta yo ahorita voy a hacer, por ejemplo, voy a agarrar semillas inmaduras, las voy a exponer a 2,4-D y esperando que formen un callo embriogénico. Ahora sí que es esperando. ¿Y directa? La directa siempre es complicada. Puedes tomar un hipocótilo o un cotiledón, inducirlo 2,4-D pero concentraciones bajas, lo puedes mezclar con una citocinina y esperar que tengas embriogénesis directa. Normalmente directa aquí no hacemos. Es difícil. Pues casi no trabaja aquí. Es más indirecta. Hacemos más organogénesis Bueno, eso sí. para aumentar el número vegetal. Damos el taller in vitro, que es donde yo estoy normalmente. Lo que hacemos es enseñarles lo que hacemos todos los días en la campana. Les explicamos cómo se hace el medio, por qué se hace el medio, por qué hacemos lo que hacemos. Y ellos al final se llevan su planta in vitro. Y pues deben cuidarla para que no se les contamine nada más. Y al final la climatizarán. Y tenemos el taller ex vitro. El taller ex vitro es preparar un terrario. Les damos una maceta, una pecera, y escogen una planta. Ahí hay, creo que este semestre va a haber insectívoras nada más, pero normalmente tenemos insectívoras, algunas cactáceas y orquídeas. Ellos escogen su planta, preparan su terrario, les explicamos los diferentes sustratos, les explicamos el proceso para climatizar y se llevan su terrario al final. Lo que intentamos lograr con esto es difundir las especies que nosotros trabajamos, lo que nosotros hacemos y por qué es importante que nosotros lo sigamos haciendo. Particularmente quiero producir cepas mejoradas de jitomates y clonarlas y pues, cultivar jitomates a gran escala
Además estoy llevando un par de proyectos aquí. Estoy viendo la propagación del arándano y estoy viendo un proyecto de aclimatización e hidroponía. Sí y no. Normalmente los investigadores ya tienen un permiso para trabajar en estas especies, o la mayoría de las especies en la NORM. Pero hay algunas especies que están en excepción, y si no eres investigador sí necesitas un permiso. Por ejemplo, las UMAS tramitan un permiso para trabajar con ciertas especies de la NORM, tienen que mandar su catálogo de inventario y la semanal les dirá sí. Además tienes un gran problema la mayoría de las veces que empiezas. Por ejemplo, digamos que tú quieres trabajar una especie nueva que está en peligro de extinción. ¿Y de dónde obtuviste tus ejemplares originales? No hay ningún lugar legal para obtener ejemplares originales, por lo menos al inicio. Entonces es un área gris de la ley, porque en teoría no los puedes saquear, porque eso es ilegal, aunque tengas permiso de colecta, porque es una especie en peligro de extinción y es nueva, entonces nadie tiene permiso. Pero para empezar a trabajar necesitas extraerla, entonces es un área gris ahí muy extraña. De otras especies ya hay ciertos productores o hay ciertos permisos especiales, pero tramitar estos permisos especiales desde una reforma hace 3 años se ha vuelto un poco complicado, porque necesitas ya haber identificado la planta, necesitas sacar un permiso, y para sacar este permiso necesitas tener la autorización del dueño de terreno. Sí, también depende de su grado de amenaza. Y por ejemplo hay ciertas especies que están amenazadas pero tienen propiedades psicoactivas, el caso de Lophophora, y tienen regulaciones especiales, no solo las de la NORM, tienen más. No sé si ven, pero aquí tiene un pequeño alambre. Muchas de estas orquídeas son epífitas, porque es un nicho ecológico que casi ninguna planta explota, porque no hay mucho suelo. Entonces, los tronquitos están preparados justo para simular ese hábitat natural, estar así, coleados. Tienen suficiente sustrato, tienen una manera que ese sustrato no se caiga, y las plantas crecen de una forma más natural, así, en teoría crecen más rápido. Si lo ven todos, las tenemos en una mesita porque regar cosas así hace que reguemos todas las de abajo. Entonces es un pequeño problema para tenerlas en invernadero. Muchas de estas especies que tenemos en tronquitos, todas son epífitas, pero muchas producen pseudobulbos, como estos. ¿Por qué? La mayoría de las orquídeas viven en lugares muy húmedos, entonces es normal que tengan infecciones por hongos, como aquellas que pueden ver en los nidos. Entonces lo que hacen las orquídeas es tiran las hojas, y muchas veces se quedan sin hojas. Entonces hacen fotosíntesis con los pseudobulbos y con las raíces. Además, los pseudobulbos les dejan almacenar una gran cantidad de agua. Los nidos. Los nidos son una maceta que hacemos a partir de raíces agaves muertos. Y la ventaja que tienen sobre una maceta de plástico es la retención de humedad. Retienen mucha más humedad y aportan nutrientes a la planta. Entonces crecen más rápido. Es contaminación por hongo. Como ven, el hongo es bastante invasivo. Pues se reproduce más rápido el hongo que la planta, claro está. No deja crecer a la planta, absorbe más nutrientes el hongo que la planta y va marchitando la planta que tenemos adentro. Ya hay 2 tipos de contaminación. La que le sale al tejido y la que es de manejo. Ajá. Una por culpa humana y el otro porque no se desinfectó bien la semilla. Depende, si la contaminación está muy separada del desplante, se puede dejar crecer, inclusive se puede sacar a sustrato. No es normal hacerle. Sí, se le puede poner una serie de antibióticos. Una desinfección con fungicida. Bueno, depende de bactericida, que sea. sí, exacto. Depende de que sea, y se pasa a sustrato o se trasplanta de nuevo. Se subcultiva. Hay algunos que ya no intentamos salvar porque están más allá de lo que es posible. Todavía tendríamos que buscar protocolos ya preestablecidos. Pero, por ejemplo, tengo una compañera, la que está trabajando con Digitostigma, que es una especie que se descubrió hace 1 año. Entonces no hay protocolos para trabajar esa especie. Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿qué hago? Una sugerencia que se da es, puedes buscar especies que estén relacionadas filogenéticamente y a partir de eso decir, bueno, se parecen, entonces más o menos podrán reaccionar igual. Pero la mayoría de los casos no es así. Incluso entre variedades reaccionan diferente. Entonces, muchas veces es prueba y error, a partir del conocimiento que tenemos de manera general. No sé si estás familiarizado con el nombre cisgénicos. Los cisgénicos normalmente son plantas que se modifican con sus propios genes, ya sea que los dupliques y entonces tienen una producción mayor de una proteína, o que los mutes hasta que esa proteína sea más eficiente, o modifiques alguno de sus plástidos en el caso de plantas,
O hagas, ¿cómo se llaman estas? Plantas triaploides, que es parte de lo que yo quiero hacer. Las plantas triaploides, por un arreglo genético, tienden a ser más vigorosas que el resto de las plantas, crecen más rápido, necesitan menos fertilizantes, menos pesticidas, tienen frutos más grandes, flores más llamativas. Eso es un resalte de las características genéticas, sin meter ningún gen ajeno, simplemente por un reacomodo de sus genes.